Alcanzando el conocimiento. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor. Es un gusto estar con nosotros. Gracias por platicar aquí en Alcanzando el Conocimiento. Tenemos muchísimas preguntas que hacerte. En alguna ocasión conversamos contigo para un programa de radio y hablábamos de toda esta preocupación tan grande, y tú a lo largo de tu organización, a lo largo del tiempo, lo has seguido haciendo con esta alianza por la alimentación, con este grupo más grande, más robusto, y han logrado cosas. Ya tenemos esta iniciativa que está en el Senado por aprobarse sobre el etiquetado, pero ¿cómo ha sido el camino? Cuéntanos, danos el contexto de lo que ha pasado. Pues la última vez que platicamos contigo fue hace como 3 años. Entonces, bueno, ¿cómo están las cosas ahorita? Bueno, podemos decir que el problema se ha agudizado. En 2016 se decretaron emergencias epidemiológicas por obesidad y por diabetes en México. Es el primer país en el mundo que decreta una emergencia epidemiológica por enfermedades que no son transmisibles, ¿no? Como la obesidad y la diabetes. Estamos en los primeros lugares de obesidad, de diabetes, de muertes por diabetes. Y el consumo de alimentos ultraprocesados, lo que llamamos comida chatarra, es uno de los más altos, o es el más alto en América Latina. Las políticas que se han recomendado para enfrentar estas epidemias por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero también por parte del Instituto Nacional de Salud Pública y las organizaciones civiles, no se han implementado en México como deberían de haberse implementado. ¿Por qué? Porque fueron capturadas por la industria. Tenemos un etiquetado que es un etiquetado diseñado por la industria. Tenemos unos lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas que se aprobaron pero nunca se implementaron. Tenemos una regulación de la publicidad dirigida a niños que es una simulación. Y todo el tiempo fue una interferencia en la industria. Estamos en un momento donde, al parecer, no tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo están libres. Bueno, están menos cooptados por esos intereses, ¿no? Entonces hay una oportunidad actualmente con el etiquetado frontal. Esperamos que el año próximo se pueda aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas a nivel que se había recomendado, que era 20%, no 10% como que quedó, no, sino 20%, y que realmente se regulen los alimentos y las bebidas en las escuelas, que haya programas y políticas para dar acceso a alimentos más saludables a la población más vulnerable, ¿no? Porque no es un problema, en el mayor parte de los casos, no es un problema de precios, es un problema de acceso, ¿no? Está en todas partes, ¿no? Esos sí, canales de distribución. Toda la comida chatarra está en todas partes, y no en todas las partes te encuentras frutas, verduras, cereales integrales. Y están ahí, pero, o sea, hay que hacerlos llegar. Entonces estamos buscando que los programas de gobierno permitan esto. Ha sido como en los gobiernos pasados, como hacerse de la vista gorda, en que sí estoy de acuerdo, pero al final no se arregla. Al final el cabildeo de estas grandes corporaciones es muy fuerte en el legislativo, y de pronto no pasa nada, o sea, de pronto se queda ahí. Y ahora mismo, bueno, vimos esta votación preocupante, donde pues senadores del mismo partido Morena, pues de pronto estaban como de beneplácito con los mismos cabildeadores de la industria, porque no se había aprobado los impuestos, ¿no? Los impuestos, más impuestos a la industria, por esto que tampoco han servido de mucho los que ya se habían aprobado. Fueron un avance, pero tampoco sirvieron de mucho. Sí, o sea, lo que vemos es que todavía hay formas de que estas corporaciones influyen en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, y tal vez un poquito más preocupante en este momento en el poder legislativo. Y son corporaciones globales, son corporaciones que tienen los mismos productos en todo el mundo, ¿no? Tienen miles de millones de dólares para poder invertir y bloquear las políticas. Hay muy buena documentación científica que analiza las estrategias de estas empresas para bloquear las políticas dirigidas a reducir el consumo de sus productos, que son los principales causantes de estas epidemias de obesidad y diabetes. Entonces, sí, hay legisladores que le están haciendo el juego. Por suerte en la Cámara de Diputados son los menos,
vamos a ver en el Senado. También en este asunto, de pronto habría que jugar a la inversa. Si, por ejemplo, hay miles de tiendas de conveniencia, estas tiendas de una marca que no vamos a mencionar, hasta que no nos patrocine, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué el gobierno no podría obligar a estas miles de tiendas, por ejemplo, a tener productos más sanos, a hacer un equilibrio? Porque esa sería la otra. O sea, si no podemos quitarlos, pues a lo mejor sí poner un equilibrio. Si no, yo no conozco ninguna experiencia en algún otro país de que se les obliga a tener ciertos productos. Lo que sí conozco son algún tipo de políticas que promuevan, ¿no? Que tengan productos más saludables y que también puede haber programas de gobierno, ¿no? Como llevar aquí en la Ciudad de México. Nosotros hemos estado en contacto con la gente de Central de Abasto y ellos están dispuestos, ¿no? A llevar a las plazas de los barrios de la ciudad, ¿no? Bolsas de verduras que te salen muy baratas. Eso de hecho lo hizo el gobierno de la Ciudad de México un tiempo, ¿no? Y bueno, si esto se vuelve mucho más común, si se crean y se cambian los hábitos hacia una alimentación más saludable, pues también estas pequeñas tienditas tendrán que ir buscando mejores alimentos. La gente llegará a pedir esos productos. Sí, y yo creo que lo del etiquetado frontal puede ayudar, ¿no? Porque pues tendrías esta advertencia si un producto es alto en azúcares, grasas saturadas, sal, sellos muy claros, y entonces se podría generar conciencia entre la población y las tiendas buscarían a lo mejor tener productos que tengan menos sellos. Entonces hay que ir cambiando esta cultura y este ambiente que los expertos llaman obesogénico, ¿no? Un ambiente que promueve la obesidad porque las opciones más fáciles, ¿no? Más asequibles son opciones que no son saludables. Hay que cambiar eso a que las opciones saludables sean asequibles. Y en esta ley del etiquetado, ¿cómo quedarían? ¿Cómo nos puede beneficiar? ¿Tendremos ya toda la lectura de lo que contienen con letras más grandecitas y demás? Sí. ¿Cómo es? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es muy simple. Es sobre un etiquetado frontal, un etiquetado que va al frente del producto. Un etiquetado muy sencillo que permite a la población saber en 3-4 segundos si un producto es alto en azúcares, si es alto en grasas saturadas, si es alto en sodio, en calorías, ¿no? Porque estos ingredientes, principalmente el azúcar, el sodio y las grasas saturadas, son los principales responsables de estas epidemias, son los compuestos que están muy presentes en la comida chatarra. La comida chatarra es el común denominador que tiene la comida chatarra, es que tiene una gran cantidad de estos ingredientes, o son muy altos en azúcar, muy altos en sodio, grasas saturadas o la combinación de estos tres ingredientes. Entonces son sellos de advertencia que te dicen exceso de sodio, exceso de azúcar. Entonces eso ayuda, ¿no? El tema es que estos cambios que tendrían que ser rápidos y sencillos de hacer, no se vuelven grandes batallas porque hay intereses muy poderosos, ¿no? De estas refresqueras, de estas corporaciones de alimentos chatarra, que no se debería de llamar alimentos, no son alimentos, son productos comestibles, se pueden comer, pero que alimenten, no alimentan, no están llenos de colorantes artificiales, saborizantes artificiales, y los peores productos son justamente los que se comercializan a niños. Entonces, eso es terrible, porque las proyecciones, por ejemplo, de diabetes para niños en México es de que uno de cada dos va a tener diabetes a lo largo de su vida, ¿no? ¿Hace falta también una cultura, una educación? ¿O hace falta que, por ejemplo, nos hablaban en algunas entrevistas que hemos hecho sobre otro tema que tiene que ver con la salud, que es el cáncer? Nos alertaban sobre la próxima epidemia que va a ser de las enfermedades renales. Y eso es por estos productos. Sí. O sea, estos productos te desestabilizan tanto el metabolismo que te llevan a problemas renales muy severos. ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos? Pues sí, tiene que haber mucha información, permitir que esa información llegue a la gente, que se sepa, por ejemplo, que
ya hay niños con hígado graso, por ejemplo, ¿no? Y que el consumo, no estamos en contra del consumo de azúcar, pero en pequeñas cantidades. En altas cantidades, el azúcar genera impactos muy similares a los que genera el alcohol, ¿no? El hígado graso es una de las manifestaciones del alto consumo de azúcar de jarabe de maíz de alta fructosa que se utiliza en vez del azúcar de caña. O sea, niños con algo así como cirrosis, que sigan. Pues ya, o sea, que son candidatos de adultos a tener cirrosis, ¿no? Entonces, los daños metabólicos, ¿no? Es el principal aspecto en el que se tendría que centrar la atención, ¿no? Porque un organismo de un niño pequeño que está recibiendo estos alimentos, ¿no? Con altos contenidos de azúcar, de grasas saturadas, de sodio, ¿no? Pues ese organismo se está forzando, ¿no? Y ese organismo, el páncreas, tiene que descargar grandes cantidades de insulina para que los niveles de azúcar en sangre no lleven a un coma, ¿no? A los niños. Entonces, hay un daño tremendo y hay muchos ingredientes, por ejemplo la cafeína, ¿no? Los niveles de cafeína que tiene una bebida de cola, que estén tomando los niños bebidas de cola con esos niveles de cafeína, pues también sobre el sistema nervioso va a afectar, ¿no? Los colorantes, hay colorantes que ya no se utilizan en algunas naciones del norte de Europa porque se ha identificado que generan hiperactividad y déficit de atención entre los niños. Bueno, como pues, el amarillo. Sí, hay varios. Y esas mismas empresas que allá no usan esos colorantes, en México sí los utilizan. Y bueno, pues lo que sabemos es que la industria va a hacer lo que les permita la autoridad hacer, ¿no? Y en esta lógica de la ganancia, no importa lo que genere de daños, ¿no? Pues van a seguir practicando lo que se les permita el Estado practicar. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha dicho en varias ocasiones, y bueno, lo dijo desde campaña, que le interesaban mucho los asuntos de salud, de alimentación, pero en la práctica, en esta cuarta transformación, ¿a cómo vamos con esa intención? Si notas que hay una mejora, si al principio me decías, bueno, ya quizá los intereses sobre el poder legislativo ya no está tan cercano, pero podremos mantenernos así y mejor estos 6 años y los que siguen? No, yo creo que vemos un cambio en nosotros, esperemos que ese cambio se mantenga. Como se menciona, así como hay legisladores que han hecho alianza con las corporaciones, también hay gente comprometida. Sí, comprometida, pero también hay gente en el Ejecutivo cercano a la industria, ¿no? Especialmente en la oficina de la presidencia, pero parece que ha prevalecido el punto de vista del presidente. Yo creo que ha sido muy importante que los fines de semana, dedicó muchos fines de semana, ¿no? Pues durante varios meses hasta ahora, a visitar los hospitales en las comunidades pobres del país. Entonces yo creo que eso lo acercó a la realidad, lo acercó a ver que la diabetes es una epidemia, ¿no? Que no hay manera de cubrir los costos, y lo acercó a ver las prácticas de consumo de alimentos y bebidas en nuestro país, ¿no? Donde no hay agua para beber, pero sí está los refrescos ahí, ¿no? Y la comida chatarra. Y en muchas de estas comunidades hay recursos alimenticios que se han abandonado por una cuestión aspiracional, por una cuestión de que la publicidad llega, ¿no? Nosotros lo veíamos en algunas regiones centro montaña de Guerrero, donde se lanzó la cruzada contra el hambre, donde en comunidades como Mártir de Culiapan se consumía, en los solares se producía amaranto, ¿no? Y pues todavía se registró la última señora que hacía alegrías con amaranto y decía, pues ya no vienen a comprarme los niños porque se van a comprar la porquería ahí a la tiendita, ¿no? Y después tienes en las ciudades esta epidemia de Oxxos, ¿no? O sea que vas y ves atrás de la caja toda la pared de cigarrillos, ¿no? Y al lado alcohol, ¿no? Yo cuando era pequeño en el barrio que vivía había una vinatería y cerraba temprano, ¿no? Y ahora tienes venta de alcohol o sea, Oxxo que vende enfermedad y vende muerte, porque
no hay productos saludables, ¿no? Entonces es negociar con la enfermedad. Híjoles, es que este panorama de pronto, pero es lo que tenemos, o sea, los últimos 40 años, 50 años es lo que tenemos. ¿Y cómo ves en esta parte, pues ya toda la alimentación transgénica, ya todas las otras variantes de todo lo demás? Pues bueno, yo creo que hay tendencias diversas, ¿no? Algunas tendencias que quieren seguir en la misma lógica de no importa qué te doy de comer, pero lo que quiero es hacer ganancia, y una tendencia de consumidores que empiezan a tomar conciencia, y de gobiernos, ¿no? O sea, esto del etiquetado de advertencia vino en Chile, después fue Perú, viene en Uruguay, y pues al parecer viene en México, y es algo impensable en Estados Unidos con el poder de las corporaciones, y es algo que bloqueó la industria en Europa. Está documentado que en el Parlamento Europeo en 2010 se quiso proponer un etiquetado de advertencia, y el Observatorio de Corporaciones de Europa, ¿no?, una entidad no gubernamental, estimó que la industria había gastado 1.000 millones de euros en evitar que entrara el etiquetado de advertencia. Entonces estamos hablando de que esta industria, para bloquear estas políticas, está dispuesto a invertir lo que sea. No estamos diciendo que esté dando dinero en México, no lo sé, no lo puedo comprobar, pero de que los recursos que tiene, ¿no? Y lo hemos visto en agencias de cabildeo, agencias de relaciones públicas, pagando una cantidad de, entre comillas, científicos que los trae acá. Trajo una argentina ahí a decir que el etiquetado no servía, ¿no?, que los edulcorantes no calóricos son una maravilla, ¿no? Hacen presentar como expertos científicos a gente que está recibiendo dinero de la propia industria, ¿no? Entonces es lo mismo hace Bayer, lo mismo así, ¿no? Sí, como las farmacéuticas, como las tabacaleras, ¿no? O sea, si no ponemos un alto, ¿no?, a esto, pues por todos lados nos están dañando, ¿no? Están dañando el interés público. Alejandro, toda esta epidemia de obesidad se ha dado en México en los últimos 20, 30 años con un auge cada vez más impresionante. ¿Tiene algo que ver con el inicio del Tratado de Libre Comercio y la llegada de una gran cantidad de productos de transnacionales, o tiene que ver con el cambio de vida de las mujeres que ya no tienen tiempo para cocinar, o muchas ya no les interesa cocinar? ¿Cuáles fueron como realmente las causas de este impresionante cambio en la alimentación, y sobre todo esta como no detención de la obesidad? Bueno, un hecho es que tenemos una frontera con el país de la chatarra, ¿no?, que son los Estados Unidos, donde están las casas matrices de las principales empresas de comida chatarra y bebidas azucaradas. Y esto ya venía penetrando de tiempo atrás. Ya había algunos expertos que habían advertido que esto iba a pasar, pero sí se agudiza con el Tratado de Libre Comercio. Con el Tratado de Libre Comercio hay una desaparición de los mercados locales, ¿no?, de los pequeños productores. Viene un golpe durísimo a los pequeños productores del campo, ¿no?, con las políticas neoliberales, ¿no? Y no pueden competir porque se abre a las importaciones de estos productos, se permite la inversión extranjera sin ninguna regulación, y hay una invasión, se vuelve el imperio, ¿no?, el paraíso de la comida chatarra México. El hecho de un Estado inexistente, el hecho de dejar todo al mercado, ¿no? O sea, tú vas a una comunidad en el campo y te invita a una familia de escasos recursos a comer, y es muy posible que les dé pena invitarte un plato de frijoles, porque van a pensar que los frijoles, o piensan que los frijoles son de pobres, ¿no? Y a lo mejor prefieren una Maruchan, ¿sí? Es terrible, los frijoles son de los mejores alimentos, pero nadie se los ha dicho. Es el caviar, ¿no? O sea,
la milpa, ¿no? Los productos de la milpa son una mezcla en términos nutritivos y en términos también ecológicos para mantener la tierra muy buena, ¿no? Pero nada se ha valorado, ¿no? O sea, ha sido no valorar lo propio, ¿no? Y dejar que esta publicidad multimillonaria invada el país y cambie las conciencias, ¿no? Y rompa con los conocimientos, que son conocimientos de miles de años, ¿no? Porque la agricultura en México del maíz tiene 9,000 años. Sí, y todo lo que se da alrededor de la milpa, ¿no? Todas estas verduras, demás. Y también en la parte, por ejemplo, cuando llega el Tratado de Libre Comercio y empresas como Walmart, o sea, si tú vas al súper, o sea, y si tú vas al mercado, pues a veces los mercaditos sobre ruedas, algunos resultan más caros en esta ciudad que a veces los productos que los ponen a muy bajo precio, porque ya sabemos la política de Walmart lo que hace, pero pues los pone a precios más bajos. Entonces las amas de casa, o no amas de casa, porque no solo son amas de casa, son mujeres profesionistas, pero que también están encargadas de los asuntos de su casa, pues van a comprar y pues dicen, mejor me voy a Walmart, ¿no? Porque la manzana está más barata, los plátanos están más baratos que en el mercadito sobre ruedas. Entonces también no hay una política como de incentivación, ¿no? De consumo. Depende del mercado sobre ruedas, ¿sí? Nosotros lo hicimos durante un buen tiempo, estar comparando los precios de Walmart, en ese momento Soriana, Comercial Mexicana, ¿no? Gigante, lo que era Gigante, y con los mercados sobre ruedas y con la compra al menudeo en Central de Abasto. Y era increíble, o sea, entre la Central de Abasto comprando al menudeo y a 5 kilómetros el Walmart que estaba ahí, ya había un aumento de precio de 30%. Pero sí, en algunos casos, que no lo podíamos hacer con todo, pero con algunos productos veíamos a cuánto le compraban al que llevaba el producto a la Central de Abasto, es el que llevaba en el camión, no. Era otra diferencia. Y si te ibas de lo que del transportista le pagaba al productor, entonces tienes que el productor recibe nada, y el consumidor recibe a muchísimo precio. Y toda la ganancia está en los intermediarios, ¿sí? Entonces eso no se puede. O sea, tendría que haber una política donde reduce los intermediarios y controlas a los intermediarios para que el agricultor reciba un buen precio por su producto y el consumidor, ¿no?, tenga un producto mucho más accesible. Pero las diferencias de precios son enormes. ¿Y eso sí puede ser? ¿Qué habría que hacer? Bueno, en este país hubo programas, ¿no?, como Conasupo, sí, que después se desvirtuaron por corrupción, pero puede haber programas entre inversión pública y con privados, ¿no?, para hacer accesible lo que yo te decía, la distribución directa que se puede hacer desde los centros de abasto hacia la población, ¿no?, de ciertos productos saludables que no son accesibles, ¿no? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué hace falta? ¿Hacia dónde vamos con después de esta ley de etiquetado que esperamos tener y que realmente haya sido lo más cercana a lo que ustedes estuvieron pensando y a lo que los mexicanos necesitamos? ¿Qué sigue? Bueno, ahorita lo importante va a ser la norma oficial mexicana de etiquetado. Lo que está en la ley que se discute en diputados y Senado es un cambio en la ley que es muy general, habla de un etiquetado de advertencia sobre los ingredientes críticos, pero lo importante es la norma, y la norma está en consulta pública. Y ahí es como queda la norma. El proyecto de norma nos gusta, estamos totalmente de acuerdo con el proyecto de norma, pero vamos a ver si aguanta las presiones de la industria y todas estas estrategias de mentiras, ¿no? Porque ha aparecido en la prensa de que las sardinas van a tener los mismos sellos que una sopa instantánea, ¿no? O sea, bueno, si la sardina tú le pones sal, ¿no? Si la sardina la vendes como sardina, no va a tener ningún sello. Y después dicen que la miel, no, la miel no tiene sello, los ingredientes culinarios no tienen sellos. Nada más los productos a los que se les agrega azúcar, sal
o grasas, ¿no? Pero hay una desinformación total, o te sale los cabilderos con unas barritas de amaranto y te dicen, mira, esta tiene 100 calorías más que esta y va a tener los mismos. Sí, señor, pero voltéala y ahí va a poder ver la diferencia, pero las dos son altas en azúcar, no importa que una tenga 100, claro. O sea, no son, entonces a lo que te llevan, no, entonces tendría que tener una información ahí que dijera porcentajes y la gente acaba sin entender nada, como el sello actual. O sea, ahorita lo que se requiere son sellos muy sencillos, que hasta un niño pueda entender, porque el sello de advertencia ya se probó. Sí, y ya se probó entre niños. O sea, primero se hizo en Chile y se aceptó ese sello porque los niños lo entendían. Y en México ya se probó y los niños lo entienden. Entonces hay que hacer eso, hay que garantizar que los alimentos en las escuelas sean saludables, que la cooperativa, como lo consideran ahorita en Perú, la cooperativa debe ser, o la tiendita, debe ser considerada un salón más, un centro de enseñanza sobre alimentación saludable, que los alimentos que estén ahí formen parte de la educación de los niños y tengan que ver con el libro de texto, ¿no? Y que puedan hablar en el salón de clase del alimento que hay ahí, de dónde viene, cómo se cultivó, qué propiedades tiene, ¿no? Y no, ahí se lo dejo a ver si hace negocio y le da una partida ahí a alguien, o con eso se va a reparar el vidrio del salón de clase. Perdón, tiene que haber recursos para reparar el vidrio del salón de clase y no que se vendan dulces y refrescos para reparar el salón de clase, el vidrio del salón de clase, ¿no? Entonces tiene que haber eso, tiene que prohibirse toda la publicidad de alimentos que no son saludables a niños, pero en todos los horarios, ¿no? Ahí también se puede hacer una historia de la corrupción que en este país ha habido desde Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobernación, para servirle a los intereses de las corporaciones. En esa parte, las escuelas, ¿cómo van con la Secretaría de Educación? Porque como dices, bueno, ¿te acuerdas cuando hubo todo este asunto de los impuestos y que la industria iba a hacer productos más pequeños, y resulta que llegamos a lo mismo porque las cooperativas no cambiaron y... No, nunca se implementó la política. Al parecer hay un compromiso fuerte por implementar la política. Hay gente muy comprometida en la Secretaría de Salud. Sorprendentemente hay gente comprometida en Secretaría de Economía, que eso era impensable, ¿no? Porque todo el tiempo la Secretaría de Economía estaba al servicio de estos intereses económicos, y lo podemos demostrar, no solamente protegiendo esa industria en México, sino en el extranjero, ¿no? Entonces se ve que hay gente, ojalá que esa gente se mantenga. ¿En educación pública también? El caso de educación pública, al parecer, no había interés en esto, ¿no? Pero estamos encontrando que se ha abierto el espacio a la Secretaría de Salud, que es la que tendría que hacer la política de regulación dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, al parecer, viene ya una regulación más estricta y tenemos que ver cómo se implementa. Muy bien. Pues Alejandro, algo más que nos quieras decir, que les quieras decir pues a la audiencia de cómo pues tomar en cuenta estas recomendaciones y considerar que somos lo que comemos. Sí, México es un país de una gran diversidad de ecosistemas y de una gran diversidad de culturas. Entonces, esta diversidad de ecosistemas nos da una gran diversidad de alimentos, y esta diversidad de culturas nos da una gran riqueza culinaria para la preparación de esos alimentos. Por eso la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad, reconocida como patrimonio de la humanidad. Tenemos que recuperar eso, ¿no? Tenemos un potencial enorme para hacerlo. No estamos como otros países, ¿no? Que no hay diversidad de alimentos ni cultura culinaria, y en México sí lo tenemos, ¿no? Y yo creo que hay que rescatar eso. Pues Alejandro, muchísimas gracias. De nada. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, no la Venta Vital. Alcanzando el Conocimiento.